Bueno, pues si os parece bien, empezamos. Hoy tenemos aquí con nosotros a Fernando. Es que Fernando es muy grande para mí. No, aunque parezca pequeñito, es muy grande para mí. Fernando terminó con nosotros el primer seminario de Marx, el que hicimos hace ya mucho, ¿no? Ahora estamos para el segundo. Pero Fernando es licenciado en filosofía e hizo su máster de filosofía, lo terminó con un trabajo fin de máster sobre el capítulo 24 del Capital. Entonces tiene mucho interés para nosotros, ahora que vamos a empezar la lectura de este capítulo, pues que Fernando nos muestre no solamente las tripas, la estructura del capítulo 24, sino su vigencia. ¿Qué nos dice el capítulo 24 hoy a nosotros y cómo se puede leer la acumulación originaria de Marx en este siglo XXI que está empezando? Así que Fernando, muchísimas gracias, bienvenido y adelante. Bueno, para empezar, gracias a Jorge por... Bueno, gracias, ya veremos después, si no hago ridículo, le tengo que invitar a algo. Lo que he intentado hacer, sé que no estoy a la altura de Jorge, ni pretendo estarlo, él sabe mucho más del Capital que yo, y de hecho voy a intentar explicar de manera breve y muy estructural en qué consiste el capítulo y cómo se inserta dentro de lo que es el Capital, y ver todas las polémicas que han surgido, porque es un capítulo que, aunque es sencillo de entender, no como otros que son mucho más complejos, como sabréis, tiene una relación un poco compleja con lo que es el resto del libro. Y nada, para cualquier pregunta, cualquier cosa que no se entienda, interrumpirme sin ningún problema, y Jorge, por resolver la duda. Bueno, el capítulo 24, ¿vale? Se llama la llamada acumulación originaria. A lo largo del Capital habéis visto muchos tipos de acumulación. Marx habla mucho de acumulación de capital, pero ahora nos introduce un nuevo concepto que es el de la acumulación originaria. El concepto no aparece hasta el capítulo 24, no se explica hasta el capítulo 24, pero sin embargo sí que hay referencias a él a lo largo del libro. Por ejemplo, en el capítulo, si no recuerdo mal, 3, cuando habla de la fuerza de trabajo y explica las condiciones que debe cumplir la mercancía fuerza de trabajo para insertarse dentro del proceso del capital, nombra algunas características de la acumulación originaria. Y se puede ver, de hecho hay una cita donde dice, ya hablaremos de esto después. ¿Vale? Esto es importante retenerlo porque para mí es la clara prueba de que Marx tenía el Capital muy bien pensado y sabía de lo que quería hablar primero y de lo que quería hablar después. Vale, vamos a empezar. Los iconos son muy sencillos e ilustrativos, que los he puesto. Y en realidad lo que vamos a ver es este proceso, cómo pasamos de una sociedad feudal, agraria, a una sociedad industrial. Marx, al principio del Capital, empieza hablando de la esfera de la circulación y acaba estableciendo que el plusvalor y el plustrabajo no salen de esa esfera, sino que salen de la esfera de la producción. Y dedica por entero el capítulo 1 a la esfera de la producción. Sin embargo, aquí se da un paso más allá y se sale de esa esfera de la producción que ha estado contándonos. La estructura de la presentación va a tener 4 puntos. Primero, el objetivo del capítulo 24 dentro de la obra del Capital. En segundo lugar, unas observaciones preliminares sobre el capítulo. En tercer lugar, un análisis conceptual del capítulo 24. Ese es el grueso de la presentación. Y por último, el punto 4 es una relación entre el concepto de Marx de acumulación originaria y el concepto de David Harvey de acumulación por posesión. Vamos a ver cómo el concepto de Marx de acumulación originaria realmente tiene una vigencia, una actualidad. Yo creo que es el concepto que más actualidad tiene. Y cuando veamos el último punto daréis cuenta de cómo este adjetivo, originaria, no está bien puesto dependiendo la perspectiva desde que enfoquemos el tema.
Bueno, en primer lugar, el objetivo del capital, como bien nos habréis visto con Jorge y en el prólogo Marx lo deja muy claro, son las determinaciones esenciales y las leyes que rigen y definen el modo de producción capitalista más allá de la forma contingente y sus diferentes manifestaciones históricas. Esto es muy importante porque Marx no intenta hacer una descripción sobre el capitalismo histórico tal y como lo ve él, tal y como lo tiene ante sus ojos en su época, sino que intenta desentrañar las leyes y las determinaciones esenciales que hacen al capitalismo un modo de producción diferente a los que ha habido a lo largo de la historia. Esto es muy importante porque el capítulo 24 tiene un gran contenido histórico. Entonces es fácil decir, uy, pero no estaba diciendo que no iba a tratar de la historia y ahora nos está bombardeando con datos históricos, pero como veremos no es así. Y el capítulo 24 de lo que trata son de las condiciones de posibilidad lógicas que han permitido el inicio del modo de producción capitalista. Vamos a ver la génesis del modo de producción capitalista, el intervalo de tiempo y las condiciones que se tuvieron que dar para pasar del modo de producción feudal al capitalista. En segundo lugar, el objetivo del capítulo sobre la acumulación, estas son dos citas, esta es del Capital, de la página 8, es el prólogo, y este es de una carta de Marx a un periódico ruso de la época, contestando a dudas que tenían los lectores acerca del Capital. El nombre, no me atrevo a pronunciarlo, porque es horrible, horrible, horrible. Entonces, para Marx el objetivo es sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Y en el capítulo 24, comentando en esa carta, dice: el capítulo sobre la acumulación primitiva no pretende más que trazar el camino por el cual surgió el orden económico capitalista en Europa occidental del seno del régimen económico feudal. Marx es bastante, y se le busca la cita, es bastante claro. El método del capital, como habéis visto, es una crítica a la economía política, una crítica a los presupuestos sobre los que el sistema teórico de la economía política fundamenta y legitima el modo de producción capitalista. Y el capítulo 24, como veremos, es el mismo. De hecho, al principio empieza con una cita de los economistas políticos de la época, haciendo un resumen de la visión que tienen ellos sobre la acumulación originaria. Vale. Entonces, en primer lugar, decir que Marx, el concepto no fue acuñado por Marx. Marx muchos conceptos los saca de los economistas políticos de la época, de David Ricardo, de Adam Smith, de Malthus. Entonces, lo que hace Marx es lo que ha hecho a lo largo del Capital, darle la vuelta, criticarlos, ese concepto, los conceptos que utilizan. Entonces, en primer lugar, como observación preliminar, creo que es bastante importante señalar por qué sitúa Marx el capítulo sobre el origen de las condiciones lógicas de existencia del modo de producción capitalista al final del libro. Si estamos en el origen, ¿no será mejor ponerlo en el capítulo 1? Vale, Marx utiliza en su exposición un método dialéctico, que se llama, va de los conceptos más concretos y más abstractos a los más de los conceptos más abstractos a los más concretos, y de los más pequeños a los más grandes. Entonces, tiene lógica que cuando ya te quiere dar una visión general de todo lo que ha ocurrido, te sitúe el libro al final. Como he comentado, el concepto no fue acuñado por Marx, aunque creo que no tiene mayor importancia. Y luego, al capítulo 24, se han hecho una serie de críticas bastante importantes. Por ejemplo, que tiene un carácter histórico y que no posee ninguna actualidad. ¿Vale? Y que no tiene ninguna actualidad. Como veremos ahora, Marx llega al concepto de acumulación originaria a través de una deducción lógica, de un pensamiento razonado, y no llega a base de hechos empíricos históricos. A pesar de que ya, como os comento, está muy intrincada la cosa y hay veces que no es del todo claro. Y sobre la actualidad lo veremos a la perfección en el último punto, cómo ese concepto hoy en día se está dando. Lo que pasa es que no con la misma envergadura y las mismas características, pero en general sigue vigente. Metiéndonos ya en el capítulo... Ay, perdón, me pasa. Vale, como vemos, Marx al principio empieza con las fórmulas de mercancía-mercancía, trueque, mercancía-dinero-mercancía, y luego
dinero, mercancía, dinero, y por último, dinero, mercancía, dinero prima. ¿Vale? Pues ahora nosotros lo que vamos a ver es el origen de esta primera ley. ¿De acuerdo? Porque claro, para empezar el proceso del capital necesitamos una suma de dinero, de riqueza para impulsarlo. ¿Y de dónde sale? Eso es lo que intenta contestar Marx. Como vemos, esto no tiene nada que ver, esto sigue perfectamente el curso que sigue Marx a lo del capital. Vemos la prima y diríamos, hombre, pues sale de la prima. Claro, si eso es un circuito, es lo que sale de aquí, lo introducimos por aquí. No, porque esta prima los capitalistas la utilizan para el atesoramiento, el consumo propio, que es una porción más grande, más pequeña, pero no tiene importancia. La importancia es esta, una reinversión dentro del proceso del capital. Vale, entonces, ¿de dónde proviene la gran pregunta? ¿De dónde proviene la masa o concentración de capital lo suficientemente grande que posibilita el inicio del proceso de producción? Vale, voy a leer una cita de Marx que dice: la acumulación del capital presupone el plusvalor, la producción capitalista, y esta, la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías. Y como bien hemos dicho, ¿cuál es el origen de la D en el esquema de DMD'? Vale. A esa pregunta, en primer lugar, responden los economistas políticos. Dicen, pues vale, pues la D sale, como muchas veces nos han dicho, del ahorro, del trabajo personal, se sacrifican mucho, trabajan más que nadie, entonces es normal que tengan más dinero, ¿vale? Pero no. Como bien dice Marx, dice, todo este proceso pues, parece suponer una acumulación originaria, previa a la acumulación capitalista. Una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. La respuesta de la economía política es, Marx no cita ninguno, pero de alguna manera recoge las diferentes posturas. Dice, se nos explica su origen contándolo como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había, por un lado, una élite dirigente y por el otro, una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa que aún hoy, pese a todo su trabajo, no tiene nada que vender salvo sus propias personas y la riqueza de unos pocos, que crece continuamente, aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace ya mucho tiempo. Entonces, Marx, ante este relato mítico de la cigarra y la hormiga y esta moral capitalista, expone su respuesta. De ahí que haga una crítica a lo que han expuesto los economistas sobre la acumulación originaria. Entonces, este relato Marx lo define como un relato ideológico, un relato mítico, naturalista y sin fundamento lógico o empírico. Se cae por su propio peso, le da palos por todos los lados. Entonces, ya es cuando entra Marx a explicar para él lo que es la acumulación originaria. Y se basa en una crítica a todos esos prejuicios y todo ese relato mítico que han hecho de ella. Y para él, la tesis principal es que el origen del modo de producción capitalista no está como afirma la economía política clásica, en el ahorro, en la abstinencia, en el comercio o en el atesoramiento individual de dinero. Está en otro lugar. No puede ser porque, de hecho, hoy en día se puede ver claramente como si todos fuéramos dueños de nuestro propio trabajo. Yo conozco gente que se levanta a las 8 de la mañana y llega a su casa manchada arriba abajo a las 10 de la noche y no llega al fin de mes. O sea que si fuera por el trabajo y el ahorro y la abstinencia, seguramente habría más ricos y no los que hay ahora. Entonces, la tesis que defiende Marx es que las condiciones del capitalismo, las condiciones que dan lugar a que surja el modo de producción capitalista, han sido creadas artificialmente, no son naturales, no son una evolución histórica que no podemos frenar, simplemente se han dado unas circunstancias. Marx, como hace a lo largo de todo el Capital, utiliza ejemplos sobre todo de Inglaterra, distintas circunstancias que han dado lugar a que se originara este modo de producción. Para Marx, en la historia real, el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista,
el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales, ha imperado el idilio. El derecho y el trabajo fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento, siempre a excepción, naturalmente, de este año. En realidad, los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos. Vale, entrando ya, voy a intentar no leer citas, no leer muchas citas porque ya lo vais a leer, ya vais a ver. Perdona, aquí no te entendí la última palabra, ¿son cualquier cosa menos? Idílicos. Idílicos. Vais a leer el capítulo y no hay nada como leerlo, antes de que lo explique yo, y seguro que Jorge os lo va a explicar fenómeno. Entonces, para que el capitalismo empiece a rodar, se han necesitado unas condiciones, y esas condiciones muchas veces han venido unidas a unas estrategias. Sobre la voluntariedad de esas estrategias o el oportunismo de aquellos que la pusieron en marcha es una línea difícil de definir, porque muchas veces, viendo la oportunidad que se les presentaba, pues utilizaban mecanismos legales o mecanismos de otro tipo para dar rienda suelta a esa avaricia de acumular. Y eso ya es un poco un juicio que debemos hacer cada uno de nosotros. Pero el proceso del capital, como Marx indica a lo largo de la obra, debe incorporar para su funcionamiento elementos como el dinero, los medios de producción, los medios de subsistencia, la mercancía en general y la fuerza de trabajo. Esos son los ingredientes que necesita el capital para empezar a funcionar. Si no tiene alguno de esos ingredientes, de alguna manera se ve imposibilitado, tiene obstáculos y acaba por generar crisis, por no poder valorizar ese dinero invertido y tiene barreras. Claro, pero, por ejemplo, la fuerza de trabajo no siempre es una mercancía, ni el dinero, ni los medios de producción. Eso ha tenido que convertirse en mercancía. Y es a lo que más va a llamar nuestra atención sobre eso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias que debe cumplir el proceso de acumulación originaria para establecer los requisitos imprescindibles para el desarrollo del proceso de producción y acumulación de capital? Y por otro lado, ¿cómo se convirtió el dinero en capital, los bienes en mercancías y el trabajador en proletariado asalariado y desposeído de su medio de producción? Centrándonos ya en las condiciones, Marx, en el capítulo sobre la fuerza de trabajo, que yo lo leí hace poco y me llamó mucho la atención cómo avanzaba mucho la acumulación originaria, aunque no nombrándola. Para empezar, el trabajador tiene que ser doblemente libre, eso seguro que lo habéis visto. ¿Libre de qué? Vale, ahora claro, ese concepto es un poco oscuro a veces. En primer lugar, libre de que sea dueño de su propia fuerza de trabajo. Esto no ocurría en los modos de producción anteriores. En el esclavismo el trabajador era un medio más de producción. No era libre de vender su fuerza de trabajo a quien él quisiera. Y por otro lado, libre en tanto que desposeído de las herramientas con las que poder ejecutar su trabajo. Por lo tanto, la separación del trabajador de su medio de producción es un requisito básico para que el capital empiece a rodar. Necesita que los medios de producción del trabajador, ya sean comunes, propios y particulares o, digamos así, no sé cómo explicarlo, públicos. Luego veremos como los comunales, todo lo que eran medios de producción del pueblo, de la ciudad o del pequeño núcleo de habitantes, fueron expropiados, fueron desposeídos de ellos, causando que sus trabajadores se vieran con la necesidad de tener que asalariarse. Antes de comenzar esta separación, es muy importante también que se les aleje de los medios de subsistencia, porque si el trabajador no tiene medios de producción, pero casualmente es difícil, puede tener acceso a los medios de subsistencia, no le falta de comer, tampoco tiene necesidad de asalariarse. Claro, entonces el capitalismo no solo les quitó las herramientas y el medio de producción, sino también la posibilidad de acceder a los medios de subsistencia.
Y por último, como consecuencia de estas dos condiciones, podemos decir que finalmente el trabajador se ve obligado a asalariarse y se consumando las dos condiciones materiales previas. Vale, entonces Marx, esta es la definición que encuentro yo más fiel a lo que quiere decir la acumulación originaria. No es por consiguiente más que el proceso histórico de escisión entre el productor y medios de producción. Aparece como originaria porque configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo. Aquí, por ejemplo, Marx utiliza muchas veces palabras que llevan al engaño. Proceso histórico, prehistoria del capital. Puede parecer que estamos hablando más de momentos históricos que de una evolución lógica en su pensamiento. Por eso ha sido muy criticado. Pero simplemente, es mi opinión, el llamarla originaria o acumulación prehistórica es simplemente porque Marx la sitúa al inicio del capital. Entonces es como la génesis, el origen, el Big Bang del capitalismo surge ahí. Simplemente por eso. Como veremos después con David Harvey, veremos cómo este proceso no se quedó ahí, no se quedó solo en el inicio. Vale. Entonces, las estrategias que se siguieron para desposeer al trabajador de su medio de producción y para alejarlo de los medios de subsistencia fueron la desposesión violenta directa, el cercamiento en la disolución de las mesnadas feudales, el cercamiento de tierras comunales, la concentración de propiedades y por último el despejamiento de fincas. Estos fueron medidas que se utilizaron en la época para, poco a poco, o a veces con un ritmo un poquito más acelerado, para desposeer a los trabajadores y obligarles a asalariarse. Marx, son palabras de Marx, ¿no? Porque a veces parece un poco como que son adjetivos que pone Marx, lo llama violenta, Marx, y además lo argumenta muy bien porque considera él que eso es un proceso violento. Para quien no lo sepa, yo no lo sabía, ya lo digo, no me cuesta reconocer mi ignorancia. Las mesnadas feudales son como un grupo como un pequeño ejército de la época feudal, en el que se mantenía la gente. Aquí es una compañía armada al servicio del rey o del noble. Y Marx señala que al disolverse estas mesnadas feudales, claro, ahí participaba un grupo grande de personas, se vieron directamente abocadas a buscarse la vida. Luego el cercamiento de tierras comunales, que es un proceso muy complejo, empezaron a acercarse los comunales de los pueblos, entonces los trabajadores no tenían acceso al río, a coger leña, a recolectar frutos. Entonces, y poco a poco, estas tierras comunales fueron reduciéndose hasta desaparecer. Pero claro, también es importante saber desaparecer a manos de quién. Se hizo una partición proporcional. Entonces, quien más tierra tenía, más trozo del territorio comunal se quedaba. Entonces, al final, el que tenía la mitad del terreno conseguía la mitad del comunal. No era una partición equitativa, de ninguna manera. Esto llevó a poco la concentración de propiedades. Quien tenía más tierra cultivaba más, quien cultivaba menos no tenía los recursos suficientes para autoabastecerse. Entonces, poco a poco, las grandes burguesías rurales empezaron a hacer acopio de tierras hasta que finalmente el pequeño productor, el pequeño campesino, se quedó sin nada. Y por último, el despejamiento de fincas, que es un proceso, ya directamente es el más claro de todos. En principio, cuando una tierra quedaba en manos de un propietario mayor, se le permitía al trabajador que estaba allí seguir viviendo y seguir cultivando ese terreno, eso sí como asalariado del propietario, pero se le permitía, tenía su casa y se le permitía vivir ahí. Finalmente, el despejamiento de fincas significa que los echaron del propio terreno que cultivaban. Y ese fue el último paso para directamente eliminar cualquier huella humana que quedara en ese territorio. De este modo, los trabajadores ya no podían cultivar la tierra y tampoco
podían vivir ni siquiera en ella. Aquí, viendo ya las estrategias de la acumulación originaria, son más complejas de lo que parece. Marx las trata bien, pero son complejas, porque la exposición violenta podemos decir que tiene dos niveles, el macro y el micro, ¿no? El micro sería lo que los pequeños propietarios hicieran en sus terrenos para privar a los trabajadores de esas pequeñas propiedades, pero por otro lado la exposición violenta también puede ser a nivel macro, a nivel estatal e incluso con otras naciones y otros territorios. Entonces el Estado juega un papel muy importante. A través de procesos coloniales, desposeyendo de tierra ya no a los trabajadores de su propio territorio, sino yendo a otros territorios, un sistema de crédito de deuda, no sé si os sonará el tema de la deuda ahora, como a través de la deuda prestando dinero y claro, poco a poco el interés sube, no lo pueden pagar, se renegocia y al final poco a poco están extrayendo una riqueza a un territorio y privándolo de su medio de producción. Y por otro lado, el proteccionismo. Yo aquí los tengo, si alguien tiene luego preguntas acerca de alguno podemos discutirlo, pero Marx los trata bastante bien. Y por otro lado, el Estado... una pregunta, sí. Estamos hablando de la deuda y el crédito. Por supuesto, no tengo claro, ya existían los bancos como tal y ya funcionaba, digamos, el dinero para pedir y poder ¿sabes? Sí, sí. El sistema de crédito internacional, ¿no? El prestar dinero de unos países a otros, estaba empezando, era un arma, aquí yo tengo una cita de Marx que dice que se convierte en un arma nueva. Es decir, no estaba tan instaurado como está ahora, desde luego, pero era una lucha que los estados se tomaban muy en serio porque les añadía mucha competitividad de cara a su supremacía, su hegemonía internacional. Entonces, lo que hacían era, con los capitalistas del propio territorio, claro, prestaban dinero al Estado y el Estado, vamos a decirlo, amparaba lo custodiaba ese dinero y hacía valer ese derecho legítimo a garantizar que se iba a devolver esa inversión a los capitalistas. Es un sistema muy parecido al que tenemos ahora, lo único que en aquella época estaba empezando y no era tan sofisticado como en la actualidad, que realmente en bancos, etc. Simplemente era eso, que el Estado prestaba dinero o hacía inversiones en otros territorios y quería cobrarlas. Y la actitud del Estado respecto a los procesos de acumulación originaria y de desposesión son bastante paradigmáticos, porque es un poco bipolar el Estado en esto. Polanyi, lo recomiendo a todos, la señora de Polanyi, lo explica con más profundidad que Marx, mucho más, le dedica más espacio en el libro, un par de capítulos o 3, y lo explica a mi gusto mejor. El Estado vio cómo los derechos fundamentales, tradicionales de sus habitantes, de sus territorios, se estaban destruyendo. Eso estaba generando, como veremos después, miseria. La gente se veía fuera de su campo, no podía cultivar, fuera de sus casas directamente. Esto ocasionó hambrunas, bueno, cualquier enfermedades, desnutrición, de todo. Entonces vio como la sociedad se desmembraba delante de ella. Entonces primero trató de impedirlo. Trató de impedirlo con leyes que obligaban a dar un subsidio. Es que prácticamente, si me estáis oyendo, estáis viendo como os suena la película, de subsidios a aquellos que no podían trabajar. Poco a poco ya empezó a ver que el proceso era imparable. En Inglaterra, en el caso de Inglaterra, la burguesía rural empezó a irse a la ciudad, empezó a intentar acaparar el poder político y empezó ya a tener una influencia cada vez mayor en las leyes del Estado. Entonces luego empezó a favorecerla y a legitimarla. Y finalmente incluso la impuso. La impuso ¿cómo? Con leyes de, como se decía por aquí, vagos y maleantes. Todo el mundo tenía que trabajar, a las buenas o a las malas.
Entonces se obligaba a la gente a trabajar por salarios de miseria, incluso si se negaban. Marx, la verdad es que trata mucho sobre esos castigos y lo describe muy bien. Castigos bárbaros, como por ejemplo, si no querían trabajar, no pasa nada. Primer aviso, te cortamos una mano. Segundo aviso, te hacemos aquí una S a fuego de esclavo. Luego, al final, la muerte, cosas así. Entonces, la impuso. Todo esto lo hizo a través de los medios legales. Por ejemplo, voy a leer una cita. A los padres de la actual clase obrera se los castigó, en un principio por su transformación forzada en vagabundos e indigentes. La legislación los trataba como delincuentes voluntarios. Suponía que de la buena voluntad de ellos dependía el que continuaran trabajando bajo las viejas condiciones ya inexistentes. El Estado de alguna manera se vio sobrepasado por este proceso que no podía controlar, que estaba destruyendo a su población y toda la legislación y todas las tradiciones. Entonces, al principio trató de reaccionar, pero cuando ya no pudo más, pues la impuso y se subió al carro del capitalismo. Y una pregunta, ¿le puedes poner fecha a esto? Me lo han matado. Sí. Mira, por ejemplo, sí, te puedo poner fecha. Por ejemplo, todas estas leyes son del siglo XV, siglo XVI. Por ejemplo, yo que no tengo aquí algunas, la ley de los trabajadores de Eduardo III, por ejemplo, es de 1449. Otros ejemplos que Marx pone, aunque no los trata en profundidad, son en Francia, dice la ley de ordenanza del rey Juan de Francia, en 1350, la ley de aprendices de Isabel I, la ley anticolonialista, cuando siglo XV, siglo XVI. Estamos hablando de previo a la revolución industrial todavía, ¿no? Sí, por O sea, supuesto. estamos hablando de todo lo que pasó antes. Efectivamente. Estamos hablando de la media pura y dura, ¿no? Claro, estamos hablando de aquí aún el capitalismo que Marx describe a lo largo del libro 1 no existe aún. Todo el tema de las fábricas, de las grandes urbes, Londres, los trabajadores, eso aún no existe. Es en la etapa previa. Es decir, ¿qué tuvo que pasar antes para dar lugar a la revolución industrial, ¿no? Y al capitalismo moderno? Vale. Entonces, como hemos visto, este proceso de desposesión a los trabajadores y esta actitud del Estado pues tuvo unos resultados, unas consecuencias nefastas. Las consecuencias más notables es que se pasó de modo de producción, pasamos de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista, y lo que antes se consideraba trabajadores pasaban a ser proletarios. Todo esto es complejo porque antes el capitalismo tiene un grado de sofisticación, ¿no? de ingeniería detrás para ocultar la explotación mucho más potente que el feudalismo. El feudalismo, un trabajador recogía el grano, recogía su cosecha, le daba un 10% a la iglesia, otro 10% al señor, y luego lo que restaba se lo quedaba a él. Estaban claras, las normas eran muy claras. Pero sin embargo, el capitalismo lo enmascara todo bajo el concepto de libertad. Entonces, parece ser que claro, tú estás trabajando aquí porque quieres, pero podrías ir a tu casa si quisieras, claro. Cosas así. Entonces, un cambio de modo de producción, el trabajador queda doblemente libre, como he comentado, se establecen nuevas relaciones, condiciones sociales de producción, se genera una dependencia al capital, claro, la gente ya no podía trabajar por sus medios y estaba a expensas de que le contrataran o no. La creación de un ejército industrial de reserva, como habéis visto en el Capital, el concepto de ejército industrial de reserva, claro, pasan de todo el mundo tenía su terreno a que hay un terreno muy grande y en realidad ya no necesitas a todos esos trabajadores, con unos cuantos es suficiente. Luego el paso de la agricultura a la ganadería, ahí también hubo un gran salto porque para cuidar unas ovejas, ¿qué necesitas? Un pastor, dos, claro, mucho menos que para cultivar un campo. Entonces la gente se vio directamente, había muy pocos puestos de trabajo. Entonces el ejército industrial de reserva
se hizo muy grande. Y por otro lado, los efectos más clásicos del capitalismo, la alienación y la explotación que eso conlleva. Y por último, una nueva división de clases, con una simplificación del antagonismo de clases. Con esto lo que queremos decir es que antes la clase era la de los... El esclavismo era el señor, ¿no?, y el esclavo, los plebeyos y patricios. Ahora no, ahora todo eso cambia y nos encontramos con una nueva clase dirigente, que es los capitalistas y la burguesía, y nace una nueva clase que es el proletariado. Esto lo que hace es una escisión mucho más clara en la división de clases, y poco a poco va llevando a los extremos a la población. Y por último, se genera una crisis de subsistencia del proletariado muy importante. Jorge seguro que os habrá mostrado alguna vez, lo muestra bastante, entonces seguro que lo habrá mostrado alguna vez, el gráfico de la talla de la gente, seguro que lo habéis visto, y de las hambrunas y de la población, de cómo descendió la población drásticamente, y eso todo viene debido a todo este proceso. Vale, entonces aquí ya entrando en el último punto, que es el de la actualidad del concepto de acumulación originaria, vemos que si nos fijamos bien, Marx tiene una cita muy importante que leeréis en el capítulo cuando leáis, que es el de la acumulación originaria acabará cuando la sociedad burguesa acabe de expandirse. Claro, ¿el capitalismo dejó de expandirse? No. Sigue conquistando países, sigue conquistando terrenos, sigue conquistando espacios, incluso en las propias sociedades capitalistas que hasta ahora estaban fuera de la esfera de la producción capitalista. Entonces, de mi forma de ver, Marx no redujo la acumulación originaria a un proceso fundacional, pero al referirse a ella como el inicio, le puso el adjetivo originaria. También se le suele decir primitiva, también mucha gente la llama primitiva, pero vamos, de originaria y primitiva, como veremos, no tiene poco. Entonces, encontrar un proceso de desposesión con los mismos rasgos y la misma estructura que la acumulación originaria en el presente, a lo largo de la historia del capitalismo también han existido estos procesos, o por el contrario son únicamente relaciones sociales de producción aquellas que aumentan la desposesión del proletariado a través de la acumulación normal del capital. Estas son preguntas, esas fueron las preguntas principales que me hice yo en el trabajo de final de máster. Por lo tanto, la acumulación originaria, podemos decir, es un proceso de acumulación externo a las relaciones sociales capitalistas de acumulación general. Es un proceso que utiliza el capitalismo en momentos de ralentización de la tasa de ganancia para establecer las condiciones óptimas para la acumulación de capital. Esto quiere decir lo siguiente: el capitalismo siempre tiene que ganar, y le da igual cómo. Es así de simple. Siempre tiene que tener su tasa de beneficio, siempre tiene que extraer plusvalor. De hecho, hay datos macroeconómicos que revelan cómo hay un 3% de incremento de ganancias mundial constante a lo largo de la historia del capitalismo. Hay épocas, por ejemplo, en crisis muy importantes, del crack del 29 o ahora el 2008, que esa tasa de ganancia baja, pero la media es un 3%, siempre ganan un 3%. Y este proceso de acumulación por desposesión es un proceso muy recurrente, y cuando el capitalismo ve que está perdiendo terreno, ya sea por las luchas sociales, porque los trabajadores reivindican sus derechos, o simplemente por crisis de subconsumo o de superproducción, tira mano de estos procesos de desposesión. Y este es un punto que hay muchos autores y mucha gente que trata el tema que no está de acuerdo en esto ya es más una opinión personal y una opinión de David Harvey, que es el autor que yo seguí, pero hay gente que no está de acuerdo.
Yo creo que es el proceso de acumulación originaria, que a partir de ahora voy a llamar proceso de desposesión, para quitar un poco la connotación de originaria. Es un proceso continuo del capitalismo para mantener las condiciones óptimas para la acumulación de capital. Pero yo no diría ni recurrente tan siquiera. O sea, no es que cuando viene una crisis el capitalismo dice tenemos que privatizar la sanidad porque necesitamos sacar dinero de algún sitio, o tenemos que conquistar otro país, o tenemos que explotar, aumentar la jornada laboral. No, esto es un proceso continuo para tener las condiciones perfectas para acumular capital. Cuando alguna condición se ve un poco trastocada, tiran mano de este tipo de acumulación para volver a ponerlas al nivel óptimo. Entonces, la tesis que seguí yo, la de Harvey, dice: todas las características de la acumulación primitiva mencionadas por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía histórica del capitalismo hasta el día de hoy. El concepto de acumulación por desposesión, para ser justos, tampoco fue acuñado por David Harvey. Hay dos revistas, una que se llama CEOMAI, que es argentina, y otra que es de Commoner, que es británica. Sacaron dos números monográficos solo sobre la acumulación originaria, bastante antes de lo que Harvey publicó su libro. Entonces, pero gracias a Harvey, porque es el pensador más relevante, es un geógrafo marxista muy importante, pues el concepto volvió un poco a la luz. Vale. Entonces, el capitalismo es un modo de producción en crisis permanente. Como hemos visto en Nuevo Capital, hay unas contradicciones inherentes al capitalismo que afloran, que con frecuencia afloran. Unas contradicciones internas en constante desarrollo, una disminución de la tasa de ganancia. Esto es la teoría decreciente de la tasa de ganancia, es una teoría de Marx del libro tercero. Ojalá que os vea yo llegar al libro tercero, o aquí a mí mismo, ¿sabes? Ojalá que os vea en un seminario del libro tercero. Entonces, ahí Marx explica bien a qué se refiere con la disminución de la tasa de ganancia. Para él, el capitalismo poco a poco va a ir bajando, consiguiendo menos y menos beneficios hasta que tenga una crisis que ni él mismo pueda salvar. Como hemos visto, el capitalismo tiene un poder de adaptación bestial. Y a eso se refiere justamente la acumulación originaria. Es el mecanismo del que tira mano el capitalismo para adaptarse a unas circunstancias adversas, ya sea por una amenaza exterior o por una amenaza interior. Por ejemplo, se conoce la Unión Soviética supuso una confrontación muy fuerte contra el occidente capitalista, contra Estados Unidos, contra Europa, y en esa época los trabajadores, y por el miedo un poco de estas potencias capitalistas, supieron volver a reivindicar sus derechos, y ahí esta acumulación originaria no se hizo tan patente. Es lo que se llama el estado de bienestar y todo este tipo de cosas. Son periodos históricos donde esta acumulación originaria ha estado mejor en la periferia. América Latina, África, Asia, ahí esta acumulación originaria es todos los días. Sin embargo, nosotros no la hemos sufrido tanto. Y hasta ahora. Entonces, el capitalismo está en constante expansión, siempre está intentando sacar beneficio, conquistar nuevos productos, nuevos territorios donde vender sus excedentes. Y cuando hay una crisis, lo que hace es resetearse. Se resetea. Dice, aquí hay demasiados trabajadores o hay muy pocos sitios donde vender, no pasa nada. Tiramos a la gente a la calle, hacemos un ERE y vuelve a empezar, ¿no? Como que vuelve a etapas anteriores. Y también intensifica la explotación, como todo nos ha pasado, pues se cobra menos, más horas. Son maneras de mantener su 3%. Eso el 3% está muy de moda también entre los políticos. Entonces, bien, lo digo porque es curioso que es un 3%, la media. Entonces, casualidad. Entonces, la acumulación por desposesión, que es lo que hizo, es un concepto que responde a la necesidad de revisar el rol permanente de las prácticas depredadores de la acumulación originaria. Y pretende describir estas prácticas en el capitalismo contemporáneo. Son similares a las observadas por Marx en esta fase primitiva del capitalismo y que pretenden estabilizar el sistema.
Esto es muy importante. Ahora, a posteriori, yo, revisando un poco mi trabajo, me di cuenta de que no hice hincapié en esto, en similares a las observadas. Porque la estructura lógica es la misma. Desposeer al trabajador para que tenga una dependencia al capital y poder aprovecharse de ella. Sin embargo, en el proceso de acumulación originaria, pensemos que este proceso se hizo hasta bien avanzado, sin la participación del Estado. Ahora mismo el capitalismo tiene el Estado a su servicio. Entonces tiene muchas más armas para poder llevar a cabo todas estas prácticas. Con esto lo que quiero remarcar es que es un concepto de actualidad y que para nada quedó en esa fase originaria, sino que se siguió desarrollando a lo largo de toda la historia del capitalismo, que esperemos que pronto acabe. Entonces, la tesis es el sojuzgamiento violento, la mercantilización de cualquier ámbito de la vida, la proletarización y el despojo son momentos constitutivos de la expansión de capital en el mundo. Los procesos de disposición realizados en la acumulación originaria se actualizan y potencian para instaurar la universalización absoluta del capital, tanto en el interior de las relaciones mercantiles ya instituidas como en otras de nueva creación. La acumulación por desposesión es un proceso estructuralmente esencial para el mantenimiento de las condiciones óptimas de la acumulación de capital y que en tiempo de crisis se intensifica. Lo que ha pasado es que la acumulación originaria en un primer momento se practica, es muy cómoda de practicar, por decirlo de alguna manera, en territorios donde no hay capitalismo. ¿Qué pasa? Ahora, hoy en día, el mundo globalizado, el capital ha llegado a todos los rincones del planeta prácticamente y no podemos hablar, yo creo, de sociedades que no estén de alguna manera vinculadas al capitalismo, es muy difícil. Las tribus del Amazonas o tribus en África, que a lo mejor... Pero, de alguna manera, todos nos vemos muy influidos por el capitalismo. Y es bastante fácil de aplicar, llegar allí, poner una vallita, cercar, privatizar recursos naturales. Por ejemplo, hay empresas que van a Repsol, famoso caso en Argentina, petróleo, ¿era de Repsol o es del territorio argentino? Son cosas así, o por ejemplo nacionalización de Venezuela, nacionalizó las empresas energéticas. Eso porque hay empresas que han ido a Venezuela, se han apropiado del petróleo de Venezuela. Entonces, esos son los procesos al exterior, pero al interior es simplemente intentar que entren en el circuito del capital espacios que hasta ahora no estaban. Educación, sanidad, justicia, servicios sociales, por ejemplo. Entonces, hasta ahora la sanidad era pública, gratuita, universal, vale, eso va a cambiar. Y la educación igual. Eran espacios que hasta el momento el capital no acababa de entrar. Sí es cierto que siempre ha habido hospitales privados y colegios privados, pero quien no tuviera recursos también podía tener una educación de calidad, una sanidad de calidad. No, porque el 3% tiene que mantenerse. Entonces tienen que echar mano de lo que se pueda. Entonces este es un concepto bastante olvidado, yo no lo conocía, pero que como podemos ver, privatización, recortes, todo eso son acumulación originaria, acumulación por desposesión. Vale, entonces, como vemos, Big Harvey hace esta división que Marx también hace hacia el exterior y hacia el interior. Entonces hay dos perspectivas desde las que podemos analizar la acumulación por desposesión, que están muy unidas. Es que, claro, es muy difícil hacer una división quirúrgica de qué es hacia el interior, qué es hacia el exterior. Entonces, hacia el exterior, David Harvey lo llama nuevo imperialismo. Que el nuevo imperialismo es el imperialismo de toda la vida. Lo único que con sus características nuevas, ¿no? Un poquito. Y antes era un imperialismo de Estado, fuertemente marcado por el Estado. Ya hay empresas que simplemente van a otros países y privatizan los recursos, privatizan cualquier cosa y ya está, y el Estado a lo mejor queda más al margen. Antes iba el ejército con las pistolas allí a obligar. Entonces es un drenaje de recursos procedente de los sectores precapitalistas que todavía existen. El caso de la energía es muy claro. Luego, la reabsorción de territorio y actividades económicas parcialmente sustraídas a las inversiones privadas
gracias a conquistas sociales y políticas de los movimientos obreros y antiimperialistas. Esta es la acumulación que nosotros sufrimos. España no es ningún país hasta ahora que venga una potencia extranjera a invadirnos y a quitarnos los recursos que tengamos. Aparte de recursos energéticos, España... Ya nos los quita el gobierno. Exactamente. Efectivamente, a nosotros nos los quita nuestro propio gobierno. Nosotros estaríamos aquí, hacia el interior. Vale. Ante el exterior, ese nuevo imperialismo que David Harvey explica en su libro. David Harvey es un autor y lo recomiendo para no tanto para analizar textos clásicos como puede ser Marx, a pesar de que es un gran conocedor, pero sobre todo para ver la actualidad de Marx. Eso sí, pone muchos ejemplos, pone casos que todos conocemos, y entonces ahí es cuando ves todos esos conceptos que Marx a lo mejor pueden ser tan abstractos, lo ves en la realidad. Entonces, hacia el exterior, las funciones, como hemos dicho, es el drenaje de recursos de esos países precapitalistas al país capitalista para proporcionar materias primas baratas, contribuir a la realización del plusvalor. Esto es lo que se suele hacer con la deslocalización de la industria. Claro, vas a producir a China y las leyes laborales de China es 1 euro la hora y trabajar 15 horas al día. Eso podría ser también proporcionar mano de obra barata. Efectivamente. Además de materia prima, mano de obra. Efectivamente. Ya no son los que van y roban los recursos naturales, sino que a la población local la explotan. Y también ayudar a la absorción de excedentes de capital y fuerzas productivas y generar una acumulación a través del pillaje. La absorción de excedentes, claro, si tú un país lo incorporas al capitalismo, ya no solo es que lo puedes explotar como trabajadores, no, ya no es que solo le puedes quitar sus recursos energéticos, sino que también van a consumir. Ya les has inoculado el consumo capitalista, ya le puedes vender las propias mercancías que produces a ellos, que hasta ahora estaban fuera de su alcance o ni siquiera habían tenido esas necesidades. Y luego, esto genera una acumulación a través del pillaje. Harvey, el capitalismo lo ve como un sistema perverso, tanto legalmente como ilegalmente. El capitalismo puede actuar legalmente, ¿no?, a través de muchos mecanismos, pero también lo hace ilegalmente. La corrupción, o el tráfico de drogas, tráfico de armas. Eso son actividades económicas que tratan de extraer un plusvalor. Entonces, son capitalismo, a pesar de que sean ilegales. De ahí lo del pillaje. Y como hemos dicho, tienen características muy similares al imperialismo colonial clásico. Entonces, dentro de este nuevo imperialismo, Harvey hace una subdivisión más entre un imperialismo territorial, ejecutado por el Estado a través de intervenciones militares, ejemplos, Estados Unidos es especialista en todo esto, y la lógica capitalista, que es la realizada por los grandes poderes económicos. Tan sencillo como esto, la que hacen los estados y la que hacen las empresas. Normalmente la de los estados está motivada por las empresas. Simplemente el Estado respalda los intereses de sus empresas en el extranjero. Vale. ¿Por qué? Y hacia el interior, que es la que nosotros sufrimos mayormente aquí en Europa, a través de los recortes, de la deuda, es la reabsorción de todos estos espacios que hemos visto que hasta el momento estaban lejos de las inversiones privadas. Estos son ejemplos de acumulación por desposesión hacia el interior, que es la que nosotros sufrimos. Crisis, aprovechan las crisis para hacer todo este tipo de actividades, recortes, privatizaciones, etc. Se devalúan activos, tanto públicos como privados. Con ello lo que se refiere es las empresas públicas no son rentables. Eso es un mito. No son rentables. Entonces lo que hacen es devaluar los activos a precio de coste. Por ahí hay transacciones financieras de comprar empresas a 1 euro. ¿Cómo se compra una empresa, una constructora a 1 euro? Eso es porque la arruinan, dicen que no vale nada, ya se encargan ellos de que no valga nada y luego la venden por una cantidad irrisoria.
Luego, una desdemocratización, una cesión de soberanía a organismos económicos internacionales. Esto es lo que suele pasar con el FMI, el Banco Central Europeo, la OCDE. España, por ejemplo, su soberanía económica, bueno, y política, entre cero y ninguna. Los presupuestos vienen de Europa, ya marcados, tienes que devolver la deuda, bueno, la famosa modificación de la Constitución para primar la deuda, el pago de la deuda antes que los servicios sociales. Y, por lo tanto, la economía se ha salido absolutamente del control político. Se ha salido del control político cuando trata de restringir su actividad. Cuando se trata de fomentarla, no lo ha hecho. Luego, la destrucción de fuerzas productivas, el paro, el ejercicio de reserva, las privatizaciones de empresas públicas, concesiones de explotación, privatización del agua, recortes salariales en las propias empresas, de prestaciones, de sanidad, de educación, de servicios sociales, reformas legislativas, reforma laboral, reforma fiscal, control del déficit, de deuda pública, ley mordaza, y luego un ataque ideológico. Esto es lo peor. Porque, claro, cuando tú implantas todas estas medidas, la gente tiene que estar descontenta sí o sí, lo debe de notar. Entonces, se necesita un fuerte ataque ideológico para legitimar que esto es necesario. Es absolutamente necesario y si no, las consecuencias serán peores aún que estas duras medidas. Es un discurso que todos conocemos y que yo creo que es por donde se le puede un poco meter mano ahora. Entonces, un cuadro resumen, simplemente es lo que hemos estado hablando, los objetivos de la acumulación por exposición hacia el exterior, con los receptores de esa acumulación y los mecanismos o estrategias que se siguen, de aquí hacia el interior. Es simplemente dos cuadros resúmenes para verlo todo mucho más sintetizado y mucho más concreto, la pantalla. Vale. Entonces, aquí vienen las preguntas. ¿La acumulación originaria es lo mismo que la acumulación por desposesión? ¿Qué pensáis? ¿Sí o que no? Sí, ¿no? ¿Sí? Parece que sí, ¿no? Yo en mi trabajo dice que sí. Dice que sí. Porque se ve bastante claro. ¿Qué pasa? Que realmente lo mismo no puede ser. Está muy claro porque 4 burgueses rurales en Inglaterra no es lo mismo ahora que las grandes empresas del IBEX 35. O los servicios públicos. Y ya no, exactamente. Antes la sanidad no se podía desmantelar ni privatizar porque no existía. O la educación es que no existía. Pero si hubiera existido, seguro que lo hubieran hecho. Entonces, la acumulación originaria y la acumulación por desposesión. Dos procesos distintos, tienen la misma estructura lógica, ambos constituyen procesos aislados y coyunturales, o son procesos que utiliza el capitalismo como una estrategia permanente para estimular, restablecer y relanzar la acumulación de capital sobre nuevos espacios y ámbitos, en épocas de crisis o de crecimiento de tasa de beneficio. Las respuestas ya les hemos dado a lo largo de la exposición. Es actual, que es lo que sucede hoy en día, es decir, desposeer al Estado de la sanidad y la educación, es más, bajando más al terreno, en mi ciudad, Foxa, hace muchos años que empezó el servicio de las basuras. Hoy en día el ayuntamiento está cautivo de Foxa porque le debe tanto dinero que no es capaz de volver a gestionar la propia basura. Su servicio. Claro. Porque ha desposeído la empresa privada a la población de ese servicio. La empresa privada se ha hecho el dueño porque tiene una deuda tan grande que se la atribuye al servicio. Claro, la empresa privada en este caso, igual que en muchos casos, ha secuestrado literalmente al Estado. Las eléctricas acumulan tanta deuda que los ayuntamientos son incapaces de quitarse a esa eléctrica para ponerse con otra, porque deben tanto que ya no pueden gestionar el servicio. Totalmente. Este concepto tiene una actualidad rabiosa, desde luego. Y todo este tema de las privatizaciones, lo peligroso, es lo que acaba de señalar tú en este momento, que es que, vale, está muy bien, vale, privatizar la sanidad para sacar más beneficios, la educación, vale, pero ¿hay vuelta atrás?
Esa es la pregunta, porque realmente es como el IVA. ¿Tú has visto subir el IVA alguna vez? Sí, y bajarlo. No, hay que hacer un esfuerzo y vamos a subir el IVA. Vale. Pero de alguna manera, y cuando vayan bien las cosas, ¿lo vas a volver a donde estaba? No. Pues eso es igual. La sanidad se va a privatizar, la educación se va a privatizar si no hacemos algo y luego, ¿sabes? Ese proceso. Ves y busca. Ves y busca. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que tienen superávit de caja, que no les dejan reinvertir ese dinero en rescatar o en mejorar los servicios públicos? Claro, porque los servicios públicos ya no son de su competencia. Ya, entonces, directamente ya se les han escapado de las manos, ya no pueden recuperarlos. Entonces, aquí lo que he hecho ha sido sintetizar un poco las semejanzas que tienen los dos procesos. En los objetivos, en la desposesión de los trabajadores, el uso de la violencia, porque la violencia es un concepto muy complejo, porque está claro que aquí nadie legitimaría el uso de la violencia. La violencia conlleva muchas consecuencias negativas y difícilmente alguien legitimará la violencia de per se. Pero sin embargo, es un concepto hay muchos tipos de violencia. Está la violencia estructural, está la violencia subjetiva. Tú por ejemplo, cuando ves a dos personas pegarse, piensas, dos descerebrados que están aquí pegándose a saber por qué tontería. Muy bien, pero es que el Estado, a través de estos procesos, está ejerciendo la violencia. Y está la violencia financiera. Y es que totalmente el Estado está desahuciando, cortando luz, quitándonos la sanidad. Hay gente que ha muerto por recortes. Hay gente que no va a tener trabajo ni futuro porque no va a tener una educación digna. Eso es violencia, y ya no hablemos de la ley Mordaza, que ya es violencia ya pura de si protestas de arreo. Entonces, el papel del Estado, todo esto son semejanzas estructurales, porque está claro que el Estado ahora tiene mucho más poder para ejercer eso que antes. Luego, los mecanismos utilizados, tanto hacia el interior como hacia el exterior. Inglaterra ha sido una potencia colonial increíble y lo sigue siendo. Y en la India habrá hecho lo que habrá querido, Sudáfrica, muchos sitios. Y hacia el interior. Es decir, que en la época de Marx esta diferencia era la misma. Luego, la legitimación económico-política, siempre ha habido ilustrados que han legitimado el sistema capitalista y han legitimado toda esta explotación. Incluso, seguro que Jorge también os habrá enseñado ese tuit famoso de... No, Mira el cuadro. de Vox, que dices, pero esto es del siglo XV. Si lo hubiera Marx quitado el siglo XV, no nos hubiera sorprendido. Luego, las consecuencias, que son consecuencias súper negativas, más riqueza para los ricos y más pobreza para los pobres, y luego las resistencias que suscitan. En la época de Marx, a mi forma de ver, había más resistencia. Más resistencia porque la gente estaba viendo cómo el mundo que ellos conocían se estaba destruyendo. Polanyi lo explica muy bien, y el título del libro es muy ilustrativo. La gran transformación. De una sociedad se pasó a otra completamente distinta. Y eso chocó muchísimo. Nosotros todos hemos nacido en el capitalismo. Y seguramente tendríamos que remontarnos muchas generaciones atrás. Y ya se nos ha olvidado un poco de lo que ha pasado. Entonces, y las diferencias que yo encontré en su momento y que podrían puntualizarse más son: la acumulación originaria creó una nueva legitimidad. No había leyes que legitimaran el sistema capitalista. De hecho, el Estado en un primer momento se interpuso y quiso frenarla. Pero poco a poco llegó a crearse esa nueva legalidad. Sin embargo, la acumulación por desposesión ya cuenta con esa legalidad, incluso es esa misma legalidad la que la protege. Por otro lado, en la acumulación originaria se funda la propiedad privada de los medios de producción, y en la acumulación por desposesión simplemente esa propiedad privada lo que está haciendo es expandiéndose. Ya ha sido creada y expandiéndose, y cada vez le queda menos espacio para expandirse. Y por último, la acumulación originaria fue un punto de arranque del capitalismo, un despojo para transformar el dinero en capital. Sin embargo, la acumulación por desposesión es el capital como punto de arranque y un despojo como resultado de la existencia del capital. Como vemos, simplemente es el inicio y la continuación de todo ese proceso.
Entonces, como conclusiones, he sacado 6 conclusiones finales para sintetizar lo que yo extraje de todo ese trabajo, y es que la acumulación originaria y la búsqueda por disposición son uno y el mismo proceso. A pesar de sus diferencias, son simplemente superficiales, son de forma, pero sus objetivos y sus mecanismos y estrategias son los mismos. Sus diferencias son históricas, mientras que sus semejanzas son lógicas y estructurales. La persistencia de prácticas de desposesión de lo común mediante la separación violenta de los productores directos de sus condiciones materiales de existencia es un proceso inherente y constitutivo al funcionamiento de la acumulación de capital. Siempre el capital va a intentar acaparar espacios, acaparar personas y acaparar todo tipo de recursos que le puedan servir para valorizar sus inversiones de dinero inicial. Entonces, una vez hayan privatizado la sanidad, una vez hayan privatizado la educación, una vez hayan invadido todos los países del mundo, pues a ver dónde se meten. Se irán a Marte. Hombre, no, se puede meter por órganos, ¿eh? ¿Eh? Que se puede meter el corazón, el riñón... Efectivamente, ya empezarán a legalizar el tráfico de órganos o empezarán a legalizar el tráfico de drogas, porque tienen que seguir consiguiendo un beneficio. Luego, la acumulación originaria no puede restringirse a un periodo de transición entre dos modos de producción histórico, excepcional o anómalo. También hay que entenderla como el fundamento de las relaciones sociales capitalistas y de la constitución de la sociedad a través de la cual subsiste la explotación de trabajo. La acumulación originaria estableció las bases, estableció las condiciones, los ingredientes únicos y necesarios que tiene que tener el sistema de producción capitalista. Y esas condiciones tienen que permanecer en el tiempo. De lo contrario, el capitalismo está cojo. Si no tiene trabajadores asalariados, si no es dueño de los medios de producción, si no controla los medios de subsistencia, está firmando su sentencia de muerte. Luego, la acumulación originaria, entiendo que el proceso de posesión, esta es la cita que os he comentado antes, que no la he citado, mira, la había citado, abarca la realidad de toda la histórica del desarrollo de la moderna sociedad burguesa. Y yo quiero recalcar desarrollo. El capitalismo aún no ha acabado de desarrollarse. De hecho, una de sus condiciones es que nunca acabe de desarrollarse. Una expansión constante. Esto tiene barreras naturales, cambio climático, el mundo va a mundial a crack, recursos limitados. Si es que hay alguna. Buena pregunta. La alternativa, el otro día lo estuve hablando con Jorge, en una conversación larga y bastante interesante, que este proceso tiene mala pinta, la verdad, no quiero ser pesimista. Lo que pasa es que, porque si lo vemos ahora, el ascenso, ¿vemos frenar el cambio climático? Realmente no. ¿Vemos frenar la explotación? Realmente no. Si miramos, yo estuve consultando un informe de la ONU, que no lo digo yo, no dice ninguna revistilla de barrio, dice la ONU, hace informes sobre la pobreza, sobre la desigualdad mundial, sobre el cambio climático, y si lees esos informes son muy claros. O sea, es que no se frena, no se está frenando. Yo sí que tengo más solución. Bueno, pues yo te digo, para mí la ventaja es que el futuro no está escrito, ¿vale? Y aunque las tendencias sean negativas, eso no quiere decir que vayan a consumarse. Entonces depende un poco de nosotros, depende de que la sociedad responda a todas estas amenazas y diga, es que si no respondemos nos vamos al hoyo, nos arrastran con ellos. Estoy sufriendo, Jorge, te podías sentar, que yo de otra no molestaría. Estoy controlando las fuentes energéticas. Yo di una clase solamente de Aikido y me enseñaron que había que aprovechar la inercia del enemigo en tu favor. Y esa inercia que tiene el capitalismo la había que aprovecharla en favor de lo que se supone que es lo lógico. Entonces deberíamos de ser capaces, a través de la política, de conseguir poner un impuesto a las transacciones de capital. Y con ese impuesto se tendría que mantener la sociedad del bien común. Y con eso, creo yo que no se trata de destruir el capitalismo, porque a lo mejor no hay posibilidad, pero sí hay que redireccionarlo. El capitalismo, esto es una visión que también... Es que hay visiones que son muy legítimas y que no les falta razón. Por ejemplo, esa es una visión
he entendido yo, si me he equivocado en interpretarte, me corrige, en el sentido socialdemócrata. No quiero decir que la socialdemocracia sea mala, sino simplemente están diciendo, vale, no podemos eliminar las desigualdades, no podemos acabar con el capitalismo, por lo menos vamos a hacer que las diferencias y esas desigualdades, esa explotación, se reduzcan a la mínima expresión, a lo mínimo posible. Y eso está bien, si eso de verdad que ojalá sea así, y hay que empezar dando pequeños pasos. El primer paso, como la renta básica a lo mejor sería necesaria, pero transitoria. Porque la renta básica, como hemos comentado, no es la finalidad en sí mismo, sería mejor la redistribución del trabajo. Cada vez vale menos trabajo, vamos a partir unos del que hay. Si trabajamos 4 horas cada uno, pues ya. Todas esas medidas, impuesto a transacciones financieras, renta básica, todo este tipo de medidas, son medidas de contención para paliar los efectos del capitalismo, pero son parches. Es decir, el problema es el capitalismo. Esos son los efectos. Los efectos intentamos mitigarlos con ese tipo de prácticas. Pero es que el problema de todo esto es que hoy en día las tendencias dicen que no, que ni renta básica, ni impuesto a las transacciones, ni nada. Ellos tienen, y la verdad, tienen mucho más poder a todos los niveles, Entonces, lo que bien has dicho es que está claro que hay que aprovechar sus debilidades. Hay que atacar en el momento óptimo. Si atacas en un momento que no procede, eres un mártir o un héroe, pero no, realmente los cementerios están llenos de mártires y de héroes. Por lo tanto, lo hablaba con Jorge de que gracias a Dios el futuro nadie lo sabe, está abierto y siempre podremos dar un volantazo, un golpe de efecto a la situación y cambiarla. El problema es que ese golpe de efecto llega a tiempo. Porque igual no hay marcha atrás. Porque hay momentos donde si el planeta dice basta... Yo creo que no es que... Yo estaba sacando conclusiones, ¿no? Y que solamente os lo había. Creo que a raíz de lo que has dicho, o sea, estamos metidos en un nivel de violencia permanente, continua, que claro, si hay violencia es que hay víctimas, ¿no? Entonces, el problema de la víctima de la violencia machista, ¿no? Por poner una cosa, la víctima no es capaz de reaccionar. Ese es el problema. El problema es que no puede reaccionar. la víctima no no se... se... Porque ha perdido, o sea, le has erradicado la dignidad de golpe, en eso se basa. Psicológicamente, el sistema psicológico que subyace detrás de la desposesión es que tú te conviertes en víctima y tu capacidad de reacción también está anulada. Es que la cosa tiene tela. De hecho, Marx, cuando siempre se ha dicho que para una revolución, etcétera, se necesitan condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas son las que vemos en una crisis, ¿vale? En el momento en el que el capital está débil. Pero las condiciones subjetivas es la conciencia de clase. Y la conciencia de clase, de alguna manera, es lo que ahora brilla por su ausencia. Entonces, lo que bien estás diciendo es que hasta que no reaccionemos nosotros, a nosotros podrán darnos palos hasta que se cansen, porque de momento no... No, pero ¿qué dices que viene? Pero es que en el palo viene, o sea, viene que te rematan. Es lo que está comentando. O sea, va rematado, o sea, es muy difícil reaccionar. Es que el mecanismo... Es que tú te tienes que reconocer víctima y si no te reconoces como esa clase social víctima... Claro, pero que no llegar al extremo de que lo que único que puedes hacer es sobrevivir, tu energía va a sobrevivir, ¿me entiendes? Sí, pero... O sea, es que es el problema, ¿no? O sea, por eso son importantes... ¿Por qué no reaccionamos? No, o sea, porque es que es muy difícil. Taina quiere hablar también. Bueno, pero yo quería comentar, según venía conduciendo, he escuchado una entrevista que ha hecho Iñaki Gabilondo a un experto sobre hacia dónde vamos, hacia qué mundo globalizado es el que se dirige el sistema capitalista. No sé quién era, no iba muy atenta al nombre porque... Y lo que ha venido a decir es que vamos camino de, se van a equiparar los salarios, un salario igualitario a todo el mundo mundial, pero por abajo. Y un porcentaje de un 1% del resto de la población serán los que tengan el poder económico. Vamos. Y político. Yo me quedaba así de... Yo recomiendo también un documental que trata ese tema, muy bueno, se llama Requiem for American Dream. Requiem for American Dream.
Lo he buscado, no está traducido, Yo vi en Netflix y está en español, pero yo creo que en YouTube no está en YouTube ni por internet. Está en francés. Sí, Está en francés. hay una versión subtitulada. Pues suena como a un canal de estos. Pues es de Requiem for American Dream de Noam Chomsky. Sí. Noam Chomsky. Y ahí explica la relación que hay entre economía y poder. Y cómo el dinero atrae el poder atrae el dinero y es un círculo vicioso. ¿Y cómo despertar a la masa? ¿Cómo despertar la masa? ¿Quieres mi opinión de verdad? A ver, Pues que en vez de haber aquí 30 personas, Jorge tenga que alquilar un bajo de 100. Y que en vez de haber un seminario sobre Marx, uno en Valencia, otro en a saber dónde y otro a saber dónde perdidos, haya un seminario de Marx en todos los barrios. Que la educación, está claro que yo solo sé, y Marx lo dice muy claro, que se le ha tachado muchas veces de eso, de determinista histórico, de comunismo va a llegar, tranquilo, que esto no es así. Uno puede cambiar algo cuando conoce cómo cambiar eso. Si no lo conoce, no puede cambiarlo. Uno tiene que saber las leyes por las que funciona el capitalismo para cambiar esa ley del capitalismo. Si las intentas cambiar sin conocerlas, es un experimento. ¿Sabes? Es tirar una moneda al aire y decir, bueno, es verdad, esta sociedad no funciona, vamos a destruirla y ya está. Ya, pero sin un proyecto de futuro, sin nada concreto. Entonces, yo en mi opinión, es, para empezar, conocimiento. Y luego, a partir de ese conocimiento, entrar en actividades políticas concretas. Y todos estos de llegar al Parlamento, todas estas medidas que has comentado concretas, son los pasos a dar. No podemos pasar del 0 al 100 en nada. Por supuesto. Es que no sé si me pasa por la cafeína hoy. Puede ser. La venacrata, no, o es que me he puesto de mucha mala leche, pero contestarte un poquito, ahí sí que hay una manera, y va totalmente en contra de lo que has dicho, ¿no? Y es todo lo contrario, es desposeerlos del todo. Sí. Desposeerlos del todo. Es la guillotina y... No la guillotina, no les demos soluciones, no demos parches, dejemos que se vayan, dejemos de quitarnos del todo, quitemos de separar, dejemos que se sepan del todo. Ten una masa totalmente desconectada y entonces ese 1% que queda, como el 1% es muy poquito ante el 99%, sí, pero el 99% está... ¿Qué opina Fernando? ¿Qué opina Marx? Marx estaría absolutamente en contra de la palabra cultural. Absolutamente en contra. Marx lo tiene claro. Marx considera en Trabajo asalariado y capital, es un texto de Marx muy cortito y bastante didáctico que lo que viene a decir es que los trabajadores tienen que luchar por sus condiciones laborales, por la mejora de sus condiciones laborales. Y que toda conquista social es bienvenida. Por supuesto, faltaría más. Llegar a esa situación de desposesión total, Marx cree que es socavar las bases de la posible revolución o el posible cambio. Porque él considera que la conciencia de clase nace cuando el trabajador tiene cubiertas sus necesidades. Por ejemplo, es más fácil que nosotros despertemos y entendamos esto y intentemos cambiar la sociedad de una manera mucho más práctica y más efectiva que, por ejemplo, un vagabundo que está absolutamente desposeído. Alguien cuando está en la miseria no puede salir por sí solo. Marx lo nombra con el concepto del lumpenproletariado. Alguien que consume drogas, vive en la calle, pasa hambre, está pensando en sobrevivir en ese día que se va a tirar la boca, no tiene ni fuerzas ni recursos para cambiar la sociedad. Entonces Marx estaría en contra de eso. Y Marx dice que no hay que confundir mejorar las condiciones laborales de los trabajadores con la lucha contra el capitalismo. Son dos cosas distintas. Marx dice que sí, que muy bien, que hay que cada vez intentar tener mejores condiciones laborales, más salario, más seguridad en el trabajo, etc. Pero sin olvidar que eso son batallas concretas, no es la guerra.
La guerra es acabar con abolir el capitalismo, abolir el trabajo asalariado y socializar los medios de producción. Esa es la clave. Entonces Marx, en ese texto, Trabajo, Asalariado y Capital, justamente defiende lo contrario. Genial, pero eso hay que partir de la base de que haya trabajo asalariado, pues que somos 5 millones de no asalariados, que estamos más próximos de estos que están tipo homeless, víctimas, ¿vale? Que, entonces, cuando tú estás en una fábrica puedes luchar, y tienes compañeros. Cuando tú estás absolutamente desposeído, absolutamente, no existe ya el trabajo asalariado. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no se moviliza la gente? Porque esa masa crítica necesaria no existe. Es decir, porque formamos parte de los desposeídos. No estamos en la calle, no estamos borrachos. Y la fábrica tampoco existe, ¿vale? ¿Igual? En la fábrica tampoco existe. No, claro, no, pero ni en la fábrica. Y los autónomos tampoco. Los taxistas que esos siguen existiendo afortunadamente. Eso es un factor importante. No, yo lo que pienso es que los parados, todo el tema es ejército industrial de reserva. O sea, son susceptibles para el capital, sí. O sea, el capital, cuando ve el paro, dice, qué bien. Primero principal, dice, mira, ahí tengo a 4 millones de personas, que por cualquier oferta que les haga de 2 chavos van a acceder a hacerla. Y luego que son susceptibles de emplearse. A pesar de que tiene razón en que no son una masa crítica, pero ni siquiera gente que está asalariada. O sea, no hace falta no estar asalariado para no ser crítico. Yo diré que el paro, la gente que está en el paro, es gente que a pesar de no tener trabajo, no sigue estando absolutamente desposeída. Siguen siendo trabajadores a pesar de que no trabajen. Siguen perteneciendo a la clase social que necesita trabajar para vivir. Marx la clase la define, pero en una frase. La define en una frase y no vuelve a nombrarla, como aquí dice, de lo claro que lo tenía. La clase trabajadora son todos aquellos que tienen que trabajar para vivir al día siguiente. Por ejemplo, ¿quién de nosotros podría dejar de trabajar y seguir viviendo? Nadie. Todo el mundo necesita trabajar para seguir viviendo. Los capitalistas de verdad podrían decir, ya no trabajo más en mi vida. Y no se morirían de hambre, seguirían teniendo lujos. Entonces, Marx lo define así. Esa gente parada necesita trabajar. Por lo tanto, son trabajadores que están sujetos a prácticamente unas condiciones cada vez más similares a los que trabajan. Vamos, es lo que no dejan de... ¿Cómo calificaríamos a los emprendedores? Al de actualidad, porque claro, los emprendedores... Los emprendedores, bueno, aparte que esa palabra tiene unas connotaciones bastante importantes. Los autónomos, de hecho, yo te diré que son la clase peor vista, la subclase, por decirlo de alguna manera, si todos somos trabajadores, peor vista por el capital. Y la primera que quiere destruir, la de los autónomos. Porque, yo te lo digo, porque los autónomos son personas que deciden ganarse su sustento, sus medios de vida, a través de su propio trabajo. Y de alguna manera no estar asalariados a cuenta ajena, ¿no? Que son trabajadores a cuenta ajena. Y justamente el capital de donde extrae su beneficio y su plusvalor es de tener a trabajadores. Entonces, justamente alguien que se intenta, vamos a decir, salir del proceso de capital, no, por eso tienen impuestos más altos, por eso son una clase que es perseguida, es bastante perseguida. Y los emprendedores son gente que intenta, que se ve en paro, que se ve en una situación un poco desesperada, intenta, con lo que sabe, salir al mercado con una profesión, o el emprendedor tipo del capital es, por decirlo de alguna manera, que es alguien que tiene una masa de dinero inicial y entonces dice, yo tengo dinero, que me lo ha dado mi padre, o me lo ha dado cuando la lotería, da igual, y dice, me monto una empresa. Eso es una cosa. Y otra cosa es alguien que dice, mira, yo soy fontanero. Son dos cosas distintas. Entonces, emprendedor... Que vamos a respetar los turnos de palabra. ¿Había levantado la mano, Álvaro? ¿O no? No, te he contestado. No, ya, pero es que es mejor. ¿Vas a meterte conmigo? Ya, pero vamos a... Métete, Álvaro. Métete. Dilo, Álvaro. No, que creo que tu imagen de autónomo se difumina
se convierte en un trabajador de la multinacional sin las condiciones que tendría un trabajador real, ¿no? Es que el autónomo se ha proletarizado. Es que el autónomo se ha proletarizado. En los últimos años se ha producido la figura del falso autónomo, que ya es el ideal completo del capital, ¿no? Que es conseguir que el trabajador, además, digamos, se pague sus propios seguros sociales, ¿no? Y se busque la vida. Pero eso no es, pero digamos, estáis hablando de dos figuras de autónomo diferentes. En realidad yo diría que es la misma figura, pero vista desde dos puntos distintos. Una cosa es vista desde el punto de vista del sistema capitalista, en el cual efectivamente quien puede salirse del sistema supone una agresión, por tanto cuanto más lo castigue, mejor para mis objetivos finales, que es efectivamente la expansión. Y otra cosa distinta es cómo desde la parte individual o más concreta de la sociedad se puede ver a ese autónomo, que es esa persona, que por eso se la llama, o se trata de verla como emprendedor, que trata de ser un ejemplo para los demás con su propio trabajo, que al final es a lo que la gente quiere aspirar. ¿Por qué se fijan en el de Zara o por qué se fijan en el Steve Jobs de turno? Porque piensan que partieron de la nada. Entonces, es distinto cómo se puede llegar a ver a lo que es la figura del autónomo, no por la cotización que tú tengas, sino por el hecho de tú depender exclusivamente de tus propios medios de trabajo sin entrar dentro del sistema, lo cual es también una falacia porque finalmente entras y no solamente contribuyes, sino que eres por donde va a expandirse realmente. Albert, ¿ibas tú a comentar algo? Una parte de lo que iba a decir yo ya lo has comentado tú. O sea, realmente la cuestión es que hay varios niveles de autónomos, pero en general, en el tipo de economías en el que vivimos, el trabajo de los autónomos está plenamente subordinado, a mi entender, a lo que es el capital que no domina, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar. Luego también es verdad que se ha creado un discurso de legitimación precisamente del capitalismo como sistema, pues haciendo ver o generando la ficción de que a través del autoempleo, del esfuerzo y tal, existe posibilidad de movilidad ascendente, cosa que empíricamente es fácil demostrar que no sucede así. Y casos como estos hay muchos. Y luego quería hacer un matiz, porque a nivel de políticas públicas de empleo, prácticamente si vais a cualquier organismo que se dedique a estas cosas, ya sea una oficina de empleo, un ayuntamiento, lo que sea, siempre hay un programa para favorecer, ayudar o asesorar para el tema de autoempleo. A veces ofreciendo asesoramiento, a veces ofreciendo asesoramiento y financiación, etc. Porque se ve o se percibe que puede ser una solución posible al tema del desempleo. Y además intenta muchas veces revestir un discurso de modernidad, un poco en la lógica de los tiempos que vivimos, las sociedades desarrolladas como la nuestra, el tema del autoempleo es necesario, tal, pues, a ver, este discurso se desmonta fácilmente. O sea, de toda la vida damos un paso por el mundo, aquellas sociedades que presentan tasas más altas de autoempleo son las sociedades en desarrollo, no las sociedades desarrolladas. Esto es así. Y además muchas de estas personas que deciden capitalizar el paro y montar su propia empresa, pues no lo hacen tampoco porque tengan un proyecto en mente, ni porque tengan ni siquiera la idea de hacerlo socialmente, sino simplemente porque no les ha quedado otra. Y un dato que es demoledor, que es súper claro de esto que estoy explicando, es el siguiente. O sea, coger, por ejemplo, el ciclo económico, ¿de acuerdo? Y luego lo sobreponéis a una estadística que muestre la evolución de personas que capitalizan el paro y que acogen al autoempleo. Y da la casualidad que, hostia, en los momentos en que parecería que la economía está en receso, hay más personas que se tiran al autoempleo. No tiene sentido ninguno. En principio, si fueran emprendedores, esperarían a los buenos momentos, ¿no? Si no son capitales, claro, a los buenos momentos para poder hacer. No, ahora hay oportunidad de hacerlo. Voy a capitalizarme el paro y voy a montarme mi empresa, que es mi sueño y tal. No, se hace por necesidad. Es una estrategia de supervivencia. Si no, no se explicaría cómo puede ser que presente un comportamiento pacífico. Julián. Julián.
Sí, pero yo he leído ya 2 o 3 artículos que han hecho estudios de un margen de entre 6 y 7 años, seguimiento de gente, emprendedores que a lo mejor montan una oficina de turismo, una planta baja donde ponen a vender productos de móviles y esto, que hacen un estudio y dicen ellos, al cabo de 5 años, decían que más del 70% habían fracasado. Con lo que suponía de haber pedido un préstamo, haber pedido una casa, haber pedido... O sea, es decir, que es capital que al cabo de 5 años se pierde. Por ejemplo, yo conozco un caso concreto de haber puesto una especie de oficina de turismo, 2 chicas muy emprendedoras, y al cabo de 1 año y medio, 2 años, lo que ellas ofrecen por 10, hay una multinacional que ofrece por 6. Y al cabo de... Te lo digo, no son opiniones, son estudios ya hechos serios, muy serios. Y eso quiere decir que es una estructura para extraer las entrañas, porque esa gente, imagínate que hay 70%, a lo mejor lo que ha tenido que gastar por iniciar esos procesos es un préstamo a sus padres, o ha vendido la casa, o ha ido al pueblo, tiene ovejas, las ha vendido, o tiene cerdos, y al final, como en 5 años, ha perdido millones de horas de trabajo y la casa, el ganado que tenía en el pueblo, la herencia que le dejó su abuelo, etc. Sí, pero lo que yo quería decir simplemente es que para Marx, o sea, la figura de una persona que es dueña de los medios de producción es alguien que se ha salido del circuito del capital y como tal está claro que lo que habéis comentado es, vamos, más cierto que nada, y sí que es verdad que mucha gente lo que dice no es emprendedor en tanto que va a realizar, es una salida por la tangente desesperada, por supuesto. A ver, yo quería decir, esto de ponerse con un préstamo e intentarlo, a mí eso me parece como tener los últimos 100 euros en cuarto de los amigos. ¿Es algo? ¿Mierda o...? Quería poner un ejemplo que hace unos años estuve yo en Budapest. Si no recuerdo mal, antes de irme, con un poquito de Hungría y tal, recuerdo que tenían una tasa de paro muy bajita, no sé si era 5% o algo así, no recuerdo. El tema está que estando allí en la capital de Budapest, me voy a dar cuenta que había muchísima gente trabajando en empleos que, bueno, vamos, en la entrada de una estación de tren, en un carril para hacer una cosa que yo pueda hacer una persona que se bien estaba como un poquito sobredimensionado el empleo público, así como de apoyo a la sociedad, no sé. Es como si, no sé si tenían una tasa de paro mayor y en vez de tenerlos cobrando el paro en su casa, porque estaban trabajando en un empleo más digamos, social. Y no sé si el enfoque de una sociedad de la antigua dominio del este tiene que ver con el nuestro, que es, pues, está paro y estás en tu casa y como un elemento aparte de la sociedad, ¿no? Es decir, no sé, si el empleo público podría ser una solución o salida. Los 5 millones de parados están, pero con 2 o 3 millones cobran prestaciones, pues cobran prestaciones y hacemos un trabajo social que seas como una persona activa, ¿no? Intentemos que todo el mundo sea una persona activa de alguna manera. Hombre, por supuesto, está claro que faena, claro, sí, siempre trabajo como tal, cosas que hacer, siempre hay. El problema es que esas cosas que hacer benefician a quien tienen que beneficiar. O sea, quiero decir, esos son medidas keynesianas de empleo público del Estado. Es decir, bueno, tengo aquí a 5 millones de personas paradas, tendré que hacer a limpiar montes o a limpiar playas o a... Más maestros, más médicos, más psicólogos, claro, más es que enfermeras... el problema de todo eso, lo que mi visión del asunto es que lo que hemos comentado, que el capital siempre intenta conseguir a esa gente, ¿sabes? No es tan fácil salirse del circuito, incluso los autónomos o gente que se monta un bar o cosas así de ese estilo, son gente que intenta, es que no es lo mismo, intenta sobrevivir, intenta ganarse el sustento, no es lo mismo que un emprendedor, es que la palabra emprendedor lo tenemos como empresario. Nadie montó una empresa de los 3 días tiene... Claro, nadie montó una empresa de los 3 días tiene 50 trabajadores. O sea, es imposible. El ataque este ideológico del que has hablado, ¿solamente lo plantea Harvey o también lo plantea Marx? Es algo que él se plantea. Marx no lo plantea así.
Marx lo que se limita a hacer es, primero pone la visión de los economistas políticos, con ese relato ideológico, ¿vale? Y luego lo que hace es analizar las leyes, las diferentes legislaciones que se ponen en práctica por parte del Estado, cómo esas legislaciones tienen un fuerte componente ideológico porque criminaliza a aquellos que no pueden encontrar trabajo, a aquellos desposeídos los criminaliza, la sociedad los señala como vagos, como que no quieren trabajar, como cuando hay gente que todo lo contrario, la sociedad no puede, tiene un exceso de mano de obra porque los ha desposeído a todos, y Marx lo trata por ahí, no lo coge y dice, no lo trata y dice el ataque ideológico y empieza. Sin embargo, Harvey sí que habla de ese ataque ideológico, de todo esto que hemos comentado, de cómo sea el autoempleo, emprendedor, si estás donde estás es porque quieres, mira a Mancio Ortega, que no ha salido de la nada, todo ese tipo de cosas. Pero Marx no lo trata. Tony. Sí, y Jorge también ha pedido. Por lo que estabas hablando tú, todas esas políticas, esas medidas, funcionarían todas, o sea, da igual una que otra. La renta básica, lo que está poniendo, todo es bueno. En realidad todas son parches, pero todas funcionarían en este capitalismo, todas aliviarían lo que está pasando durante unos años. Y eso sí que hacemos a implantarlas, que no ocurrirá. Porque si te paras a pensarlo, todas van en contra de la lógica capitalista. Con lo cual no se encuentran nunca. Y si se imponen durante unos años, porque cuando acabamos con esto, no podremos, o no funciona nada de lo que hagamos. Este sistema, si hagamos esto, ¿se solventará un poco este problema del paro? Sí, pero interesa o va en contra de la lógica. Va en contra de la lógica capitalista. Pues bueno, nos dejarán hacer unos años, luego hasta la próxima legislatura se volverá a ir a hacer puñetas. O en el resto de países irá a la vertiente en sentido contrario y nos volverá a absorber. No tiene mucho sentido nada de lo que estamos diciendo, a no ser que se acabe con toda la tendencia de lo que está pasando. Dentro del sistema. Eso lo decía más que petaría. Pero bastante no peta. Perdona, es que yo quería comentar que yo vi hace unos meses, y lo comenté aquí en el seminario, un documental que se llamaba Mañana. No sé si lo habéis visto. No. Bueno, el documental ese francés hablaba de experiencias que se están llevando a cabo a nivel de diferentes países, Inglaterra, Francia, Suiza, que son cooperativas en las cuales están saliendo del sistema y montando sus propias fórmulas de subsistencia, pero para sobrevivir, vamos, del campo, de la ganadería, de crear cosas para sobrevivir, fuera del sistema, claro, sin una rentabilidad ni nada. El problema es que esas soluciones, digamos, no hay solución para salir del sistema individual. No la hay. Cuando el sistema te quiere aplastar, como decía Tony antes, te aplastará. Es decir, esas soluciones están muy bien mientras son simpáticas y muestran que vivimos en una democracia y que todo es libertad y que aquí cada uno hace lo que quiere, pero cuando esas soluciones dejan de ser interesantes o ponen en peligro algún aspecto estructural, son aplastadas. Léase impuesto al sol. Tonterías como esa. Sí, vamos a dos palabras más y dejamos terminar. No, simplemente, esta es la última diapositiva. Un momentito. Vamos a dejarla acá. Pero no, de todos modos, si la habéis leído no, simplemente la conclusión final. Que dice que coger la acumulación originaria y relegarla a una exposición violenta del pasado, como algo ya superado, es entender el capitalismo como algo estático y cerrado. Y que caer en este error no permite ver que el divorcio entre los medios de producción y el trabajo no solo es la premisa histórica de las relaciones capitalistas, sino la condición y el supuesto para la explotación. Una vez que se tiene conciencia, esto es Marx, claro, esto es muy discutible, Marx no tenía la verdad, a pesar de que se acerca bastante, pero quiero decir que habrá gente que habrá, y en la actualidad Marx
hay muchas cosas que no vio. Si hubiera imaginado, vamos, Ni sus peores ni por asomo, ni por asomo. Entonces, aquí es que una vez se tiene conciencia de los elementos lógicos que mueven las leyes fundamentales del capitalismo, es más fácil entenderlos como un único proceso constante. Como vemos, si analizando el concepto de acumulación originaria de Marx y viendo la reactualización que ha tenido el concepto con David Harvey de la acumulación por desposesión, vemos que son dos procesos, vamos, estructuralmente y lógicamente iguales. Cambian las formas. Antes el colonialismo era de una manera, ahora de otra. Antes despejamiento de fincas, llámese ahora desahucios. Antes... Sí, pero me explico que antes el despejamiento de fincas era coger a la gente y decir, ah, que esta es tu casa, no, lo siento, es que este terreno donde está tu casa es mío, fuera. Ya los bancos cogen y dicen, ah, que esta es tu casa, no, que esta finca es mía, fuera. Son parecidos, sí que es verdad que hay una actualización del concepto y una actualización de los mecanismos, pero estructuralmente y lógicamente, que es lo que hace Marx en el Capital, que intenta desentrañar las leyes fundamentales que rigen el modo de producción capitalista, la acumulación originaria es una ley fundamental del modo de producción capitalista. Y es simplemente eso, que no lo veamos como que esta desposesión violenta fue en el siglo XV y ya no vuelve a pasar. Para nada, sigue pasando. Sigue todo. A ver, hoy he leído en un periódico IVA que van a plantear una huelga general en Brasil al tema. Dicen que hay entre 13 y 15 políticos que están acusados de corruptos, van a juzgar y todo eso. Pues bien, si alguien tiene curiosidad y lo lee, la reforma laboral que van a imponer es el doble o el triple de la que han impuesto aquí. Y se supone que ahí la población, hablo de Brasil, es mucho más pobre que aquí. O sea que van a de cuello. No hay... Sin cuartel. Porque legitimidad parece ser que es discutible, porque el golpe, la forma de acceder al poder, a lo mejor... Yo creo que mucha población allí no lo puede usar legítima. Pues así todo, si alguien tiene que que lo lea, porque da vergüenza. Lo que piensan hacer... Ana, tenías una pregunta. No, son mis reflexiones esas que yo me van saliendo. Creo que, apuntando soluciones, ¿no? Creo que ahí, Amando está apuntando. Puesto que la disposición original es la de la tierra, que es de donde procede el alimento, que es la única, o sea, la primera razón de la supervivencia, que es el alimento. A partir de ahí todo se desvirtúa, ¿no? Entonces, veo que la única solución es probablemente un cambio desde las instituciones a la recuperación de la tierra. O sea, y ahí me viene el concepto de soberanía alimentaria, es decir, cuando tú, y esto lo he vivido yo en carne propia, o sea, tú tienes un huerto y sabes hacer tomates, y dices, hostia. Y ahí se produce un empoderamiento. Realmente, no, perdona, yo me sé dar de comer, por lo cual a ti no te necesito. ¿Vale? O sea, cuando, es decir, yo volvería como al principio, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos a los Monsantos, tenemos hasta esos transpropiados, ¿no? Ese cambio creo que dice que de alguna manera, o sea, y eso le dio un cambio al empoderamiento viene en el momento en que tú sabes darte de comer. De coño, se hace patatas, se hace lechuga, se hace no sé qué. No haces tanta falta. Y a mí sería la manera de recuperar, o sea, volver al campo. Por ejemplo, pero de una manera, esa postura es un poco darle la vuelta a la tortilla, es decir, simplemente decir, muy bien, nos han expropiado y nos han despojado de los medios de producción, recuperémoslos y volvamos a ser los dueños de nuestras propias condiciones de vida. Es darle la vuelta. Si es que Marx también lo dijo. Pero no puedes porque la fuerza la tienen ellos. No puedes darle la vuelta porque yo tengo la sensación de que la conciencia de clase va con eso, con la conciencia. A ver. Eso no se puede hacer sin conciencia de clase. Y va con la clase. Va con la clase de arriba. El que está abajo no tiene conciencia de clase. El problema es que la otra clase... ¿Cómo rompes con dinámicas? Si tú dices, bueno,
para que la gente se apunte a cosas, lea, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo rompes con la dinámica de una persona que trabaja 10 horas al día, tiene hijos, va a reuniones, esto, lo otro? ¿Cómo lo haces? ¿Sabes lo que pasa? Que, para empezar, que aquí la batalla está tan desnivelada porque hay dos clases, ¿no? La que no somos nosotros sí tiene conciencia de clase. Es lo que yo Sí quiero saben decir. que son... La conciencia de clase va con la clase alta. Sí. Siempre. Ahora está toda... Siempre, y la educación también. Desde luego, pero Y el tiempo... Y no puedes romper con dinámicas de horarios de trabajo, de cumplir el Tú has visto a alguien... con familia, Es muy difícil, no puedes. es que es muy difícil. Si una persona está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche trabajando en la obra, por decir algo, es muy difícil que llegue a su casa reventado y diga, vale, la capital. ¿Has visto cómo va eso? No, nadie. Que cara, voy a abrir una cerveza y ver Sálvame o el fútbol. Y lo veo lógico que hagan eso, porque están absolutamente explotados y tienen unas condiciones de vida que no les permiten pensar. Por eso es muy difícil, por supuesto, esas tendencias dinámicas, sacar a la gente de ahí. Pero es que la única manera, no la única manera, o por lo menos pasa por ahí, y Marx lo dice, yo en ese sentido estoy de acuerdo, es que es muy importante que esa persona se dé cuenta. ¿Se dé cuenta? ¿Cómo? No lo sé. Pero se tiene que dar cuenta de cuál es su función dentro del modo de producción. De decir, un momento, ¿yo aquí quién soy? Yo aquí soy la presa. Soy el pringao. ¿Sabes? Soy el pringao que estoy apadrinando a mi jefe, porque le estoy apadrinando. Espera, que al ver no le dejamos hablar. A ver, varias cosas. Yo no he visto este documental, sí he visto otro muy parecido al tuyo que más o menos comparte un poco de la temática, que se llama Dejemos de vivir como esclavos. Es un documental lo produjo un francés, director francés, anarquista, que básicamente lo que hace es analizar toda la experiencia cooperativista que ha surgido en Grecia a través de, digamos, después de lo que sería la crisis y el derrumbe de los mercados. Es decir, en el momento que yo tengo una serie de necesidades, pero no las puedo salir de los mercados porque no tengo dinero. Lo que nos ha necesitado es la capacidad de producir, el trabajo, la capacidad de trabajar. La fuerza de trabajo es como mercancía, no tiene cabida en los mercados capitalistas, pero mi capacidad de trabajar sí que existe, sí que puedo ponerme a producir. Bueno, está ahí, esta gente ha intentado eso y ha conseguido importantes cuotas de autoconsumo que les han permitido sobrevivir. Voy a hacer un apunte y voy a ser un poco provocativo, porque a veces, es decir, no perdamos de vista una cosa. En la mayor parte de los casos, en este caso, los anarquistas griegos básicamente habían montado un sistema paralelo de intercambio. Pero en la mayor parte de nuestras sociedades, las cooperativas producen para mercados capitalistas. ¿De acuerdo? Y eso, tengámoslo en cuenta. Eso condiciona su desarrollo interno, pero no solo su desarrollo interno, y voy a vincularlo con la explicación que ha hecho Fernando ahora. O sea, es bastante curioso, pero algunas de estas cooperativas han empezado a participar de este tipo de operaciones de las cuales estás hablando tú. Hace cosa de un mes y medio pude asistir a una charla en la que había un representante de la Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña y luego un trabajador del Ayuntamiento de Barcelona de una organización que se llama Municipalitzem, que básicamente lo que dice es que hay que volver a municipar los servicios públicos. Y se daban hostias entre sí porque le decía, cabrón, es que algunas de las entidades que están optando con concursos públicos para gestionar bienes privatizados están en la red de economía solidaria. Que tendría más sentido volver a internalizar esos servicios, entre otras cosas porque, bueno, esos trabajadores que estarían regulados, ¿no?, según el Ayuntamiento de Barcelona, están muchísimo mejor pagados que los trabajadores que tienes tú. Eso para empezar. Luego, claro, o sea, estamos hablando de los bienes que nos han expropiado todos, los estás gestionando tú de manera muy guay, cooperativa, democrática, pero al fin y al cabo estás entrando a participar de este proceso de acumulación por desposesión. Pero es que, Albert, hay mucha gente de derecha que no lo sabe que lo es. Bueno, esa es otra.
¿sabes? La conciencia, digamos, claro, el problema de la conciencia de clase es que la coincidencia entre tu clase social y tu conciencia es algo, en fin, que tiene su aquel, ¿no? Entonces el problema es que una parte muy importante de la clase trabajadora, que es clase trabajadora porque está desposeída de los medios de subsistencia y de los medios de producción, por eso es clase trabajadora, tiene conciencia de la clase dominante. Es decir, su conciencia de clase es la conciencia de la clase dominante y todos sus valores operan en función de los criterios de la clase dominante. Claro, eso es lo que hay que romper mediante la educación. Y es lo que está manteniendo Y es lo que lo mantiene. consumo, esto, lo otro. A eso Marx lo llamaba falsa conciencia. Yo apuntaba que tenía la solución, no habéis dejado de decirla. Tenemos al Lenin de Sueca. Yo creía que era lo del Aikido. La solución. Ojo que le han dado mucho bombo, A ver si ahora... Va a ser de verdad. No, pero la traigo puesta, la traigo aquí, por mitosis. Nos tenemos que duplicar, como decía Echenique, por progresión geométrica. Es decir, la conciencia que yo tengo la tengo que transmitir a otra persona. Yo no puedo transmitirla a un grupo, no soy capaz, pero puedo convencer a otra persona que se acerque a abrirse la conciencia también. Entonces, si somos capaces... somos capaces... Clonamos a Fernando. Fernando, ni aquí estamos los que queremos venir. Exacto, yo estoy en desacuerdo. Pero yo te puedo dar esa lo de evangelizar, claramente. Es tú hablar a cualquiera de la calle, a cualquiera, me da igual, coges a cualquiera. Incluso a los votantes de aquí y hablarles sobre su herencia. A ver si la toca. Todos te dicen, mi abuelo trabajó. Todos te han tenido unos abuelos que se han dejado la piel, todos. No hablan tanto de las abuelas, hay algunos que también, pero fundamentalmente de los abuelos. No es posible. Bueno, chicos, creo que Fernando se ha ganado una